Hebreos capítulo 13. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Hebreos 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. El amor es un distintivo del seguidor de Jesús. El amor es un distintivo del seguidor de Jesús. Aquí en Hebreos 13 vemos cómo está acabando esta epístola con instrucciones finales. Y él empieza con exhortaciones. Aquí en el capítulo 13 de Hebreos empieza con exhortaciones breves sobre la conducta cristiana. Y el conocimiento del Evangelio debe de llevarnos a vivir de acuerdo a la Escritura. Y en estos primeros 3 versículos de Hebreos destaca el amor que debemos de reflejar. Y el primer versículo resalta que debemos de permanecer en amor. El segundo, que debemos de demostrar amor siendo hospitalarios. Y el tercer versículo muestra que debemos demostrar amor cuidando de aquellos que sufren. Entonces, por ello vemos aquí cómo empieza este capítulo con estas exhortaciones a vivir la Escritura, porque vivir la Escritura tiene efectos morales. Y presenta estas exhortaciones que realmente aplican a cualquier congregación. Cualquier congregación necesita estas exhortaciones. Por eso nos dice aquí Hebreos 13, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, acabo de leer allí estos Hebreos 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, donde vemos aquí la importancia del amor, porque el amor es un distintivo de un seguidor de Jesús. Ahora, aquí el versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Lo cual implica que el amor ya está presente. ¿Por qué? Porque un seguidor de Jesús ha recibido el amor de Cristo y va a poner en práctica el amor que ha recibido. Va a mostrar este amor que ha recibido. Y es que el amor fraternal une a la comunidad de fe. Y es que el amor es un distintivo de la comunidad de creyentes, porque nos dice Jesús en Juan 13, desde el versículo 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es Juan 13, desde el versículo 34 hasta el versículo 35, donde vemos a Jesús destacando que un seguidor suyo va a reflejar amor, va a reflejar el amor de Cristo, y así es como las personas se van a dar cuenta de que son sus seguidores, porque reflejan el amor de Jesús. Y es que aquí podéis notar, dice: permanezca el amor fraternal. O sea, los creyentes deben demostrar amor, pero es un amor fraternal, que tiene la idea de amor entre hermanos. Porque los seguidores de Jesús son hermanos porque han sido adoptados en la familia de Dios por la fe en Jesucristo. Han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, y por ello vienen a ser parte de la familia de Dios, como nos dice Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios. Eso es Juan 1, desde el versículo 12 al versículo 13, donde destaca aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, vienen a ser parte de la familia de Dios. Reciben esta adopción a la familia de Dios, y Dios es quien les adopta, les recibe en su familia. Somos hechos hijos de Dios, como nos dice ahí en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador se apropian de su sacrificio en la cruz por la fe, entonces vienen a ser hijos de Dios. Y por eso vemos como incluso Jesús mismo enseñó a sus discípulos que eran hermanos en la fe. Cuando en Mateo 12, versículo 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Eso es Mateo 12, versículo 50. O aún en Mateo 23, versículo 8 al 9 dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Eso es Mateo 23, del 8 al 9, donde está aquí también. O sea, vosotros sois hermanos en Cristo. Entonces, debemos de vivir reconociendo esa relación que tenemos como hermanos en Cristo y permanecer en amor los unos para con los otros. Porque los creyentes deben de amarse mutuamente, debemos de amarnos unos a otros. Por eso nos dice en Romanos 12:10: amaos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso es Romanos 12, versículo 10. O incluso en 1 Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces destaca un amor fraternal, un amor genuino, un amor que no es fingido, sino que nos amamos mutuamente, nos amamos entrañablemente, un corazón puro, porque al haber conocido a Jesús como Señor y Salvador, nos apropiamos de su amor y entonces reflejamos ese amor. Entonces nos amamos los unos a los otros, amamos a los hermanos en Cristo. Y por eso aquí, este texto, aquí en Hebreos 13, versículo 1, destaca ese amor que debe de continuar. Por eso dice: permanezca el amor fraternal. Y ese amor hace que nos animemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos levantemos los unos a los otros. Incluso nos dice Hebreos 10:24: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces debemos de amarnos tanto que queremos ayudarnos mutuamente a crecer espiritualmente, a caminar en el camino recto, a hacer lo que es bueno delante de Dios. Entonces por ello aquí este texto en Hebreos 13, versículo 1, asume que los creyentes ya están viviendo en amor, están permaneciendo en amor, están reflejando ese amor. Por eso dice: permanezca el amor fraternal. Entonces por ello el amor, o sea, el amor es un distintivo del seguidor de Jesús. Por eso debemos de permanecer en amor. Pero también debemos de reflejar ese amor siendo hospitalarios. Entonces, en versículo 2 debemos de ser hospitalarios. Porque en versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, aquí en versículo 2 menciona la hospitalidad. En versículo 3 dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, en el versículo 3 menciona a los presos. En versículo 3 también menciona a los maltratados. Y es que este amor que debemos de reflejar se demuestra en la hospitalidad, cubriendo si hay necesidad en
alguien está visitando o cuidando de alguien que viene o cubriendo alguna necesidad, o incluso también en versículo 3 menciona a aquellos que son vulnerables, o sea, están en una situación precaria, quizás son presos por la fe, están encarcelados por su fe, o quizás están siendo maltratados por su fe. Ahora, en versículo 2 menciona la hospitalidad. Dice, no os olvidéis. Y esas dos palabras, os olvidéis, es la idea de descuidar o ser negligentes. Entonces, no seáis negligentes, no seáis olvidadizos de la hospitalidad, sino tenerlo siempre presente. Esa idea de hospitalidad es la idea de mostrar amabilidad a los extranjeros, mostrar amabilidad a los desconocidos. O sea, ser rápidos en recibir a personas en casa, sea para una comida, sea para quedarse en la noche si fuera necesario, pero ser hospitalarios, o sea, compartir para las necesidades de los santos. Y Jesús enseñó en la parábola de las ovejas y los cabritos la importancia de la hospitalidad y del cuidado de otros. Porque en Mateo 25, del 34 al 36, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Eso es Mateo 25, del 34 al 36. Y si habéis notado, menciona elementos de hospitalidad, ¿no? Hay alguien que tiene hambre, que tiene sed, pues hay que ayudarles y cubrir sus necesidades. O aún también menciona a los que están presos o también los que están siendo maltratados. Y entonces, pues, ayudándoles, proveyendo para ellos, cuidándoles. Entonces, vemos cómo Jesús le pone esa importancia en la hospitalidad y en el cuidado de otros, como aquí nos presenta Hebreos 13, en versículo 2 y versículo 3. Aquí, en versículo 2, menciona la hospitalidad. Y es que la hospitalidad es una expresión de amor hacia otros. Lo cual tenemos que recordar que en la antigüedad no es como hoy en día, que hay una gran abundancia de hoteles, gran abundancia de lugares que se pueden contratar para pasar ahí la noche. En la antigüedad no había tanta disponibilidad, y especialmente en los tiempos del Imperio Romano, sí, había posadas, había albergues en algunos lugares, pero a menudo estaban frecuentados por ladrones y por rameras. Entonces eran lugares peligrosos, eran lugares donde realmente no eran apropiados para los creyentes. Por ello era necesario que los creyentes fueran hospitalarios. Si alguien venía de viaje, si alguien visitaba, o si alguien pues quizás vivía lejos y tenía un largo camino, pues era necesario que los creyentes fueran hospitalarios, cubriendo las necesidades de otros creyentes. Y por eso aquí menciona que no os olvidéis de la hospitalidad. Además hay que recordar que las iglesias se reunían, o sea, las congregaciones de los creyentes se reunían en hogares. Entonces era necesario ser hospitalarios y estar dispuestos a recibir, a tener reuniones en casa. Entonces los creyentes dependían de la hospitalidad de otros creyentes. Por eso aquí nos dice, en Hebreos 13, 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, hay que recordar que por la situación ahí en la antigüedad, de la falta de lugares de hospedaje, y también por que eran peligrosos, pues entonces era necesario abrir las casas, especialmente por los predicadores itinerantes, o aún por los misioneros, o por los emisarios, o aún por los refugiados por la persecución. Dependían
en los hogares de los creyentes para encontrar refugio, para encontrar provisión. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Hechos 21, versículo 3 y 4. Dice, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Esos Hechos 21, desde el versículo 3 hasta el versículo 4, donde vemos al apóstol Pablo que ellos se dirigen hasta Jerusalén. Y ellos, pues, ¿qué es lo que hacen cuando llegan allí a Tiro? Pues van en búsqueda de los discípulos, de los seguidores de Jesús. ¿Para qué? Para poder quedarse ahí. ¿Cuánto tiempo se quedan? Se quedan 7 días, viendo la hospitalidad de esos creyentes allí y cómo los creyentes sabían. ¿Dónde se pueden quedar? Se pueden quedar con los creyentes, se pueden quedar con los seguidores de Jesús. Aún también en Hechos 21, versículo 7, dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, dice, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. ¿Vale? Esos Hechos 21, versículo 7. Entonces vemos estos ejemplos donde se quedaban con otros creyentes porque había necesidad y eran hospitalarios, lo cual los creyentes deben de ser hospitalarios. Y entonces aquí está destacando que los creyentes deben ser rápidos en abrir sus puertas a otros creyentes. Incluso nos dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Vale? Bien, destacando ahí que Dios lo ve. Dios sabe ese corazón hospitalario, porque realmente la hospitalidad empieza en el corazón. Empieza en el corazón. Por eso, en los requisitos de los líderes de la iglesia, dice que deben ser hospitalarios. Ahí en 1 Timoteo 3:2 y también Tito 1:3. Entonces deben ser hospitalarios, porque tiene que ver con una actitud del corazón, esa generosidad de estar dispuestos a compartir su propia casa, compartir sus propios alimentos, compartir de su vida, pasar tiempo juntos con otros creyentes. Es que el creyente debe practicar la hospitalidad. Por eso nos dice Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es Romanos 12:13. O 1 Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, reflejando la importancia de tener la actitud correcta, no verlo como una carga, no verlo como algo que problemático, sino sin murmuraciones. O sea, teniendo la actitud correcta, reflejando el amor de Cristo, siendo hospitalarios. Y es que la hospitalidad implica gozo en la relación tanto de anfitrión e invitado. Y por ello, aquí la exhortación, el enfoque que nos presenta aquí, es que los creyentes deben estar dispuestos a tomar la posición de anfitrión, a recibir personas en su casa y compartir de su comida, a compartir para las necesidades de otros creyentes y recibirles en casa. Y la exhortación, si notáis, aquí en versículo 2, lo basa en la experiencia de que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Porque nos dice Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, lo más probable es que se esté refiriendo a ese evento en Génesis 18, desde el versículo 1 al versículo 5, cuando Abraham recibe a 3 varones y él no sabe que son ángeles. Incluso ahí es cuando Dios va y él tiene esta conversación con Abraham y le da la promesa del nacimiento de Isaac. Ahí en Génesis 18, del 1 al 5, y cuando básicamente ahí está Abraham y de repente alza sus ojos y ve a 3 varones. Y entonces les invita a su casa, les invita a comer
con él. Nos dice ahí en Génesis 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan. Sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Eso es Génesis 18, del 1 al 5, donde vemos a Abraham mostrando generosidad, siendo hospitalario, recibiendo a estos, aquí menciona a estos 3 varones que estaban pasando cerca de su tienda. Viendo la generosidad de Abraham, que luego ese capítulo nos menciona, está Dios presente ahí, tiene una conversación con Abraham, y además esos son los ángeles que van a destruir, a observar ahí en Sodoma y Gomorra, y luego destruyen Sodoma y Gomorra. Entonces, por eso aquí nos menciona, mira, sin saberlo. Aquí le vemos mostrando generosidad y hospedando, tratándoles bien, proveyendo comida para estos ángeles. Entonces, por ello, seamos hospitalarios y tengamos esa mentalidad de vamos a ser hospitalarios, quien sea quien se presente. Y es que el amor es un distintivo del seguidor de Jesús. Por eso permanece en amor, sea hospitalario y también cuida de los que sufren. Aquí en versículo 3 menciona a 2 clases de personas. Menciona a los presos y también menciona a los maltratados. Y en el contexto está hablando de personas que están sufriendo por su fe. Y dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces la instrucción de ser compasivos con los prisioneros y los maltratados también ejemplifica el amor fraternal. Y es que el creyente debe tener presente a otros creyentes que están sufriendo persecución, sea que les han puesto en la cárcel por su fe, o sea que les están maltratando por su fe. Incluso aquí en Hebreos 10, el versículo 32 al 34 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por otra parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso es Hebreos 10, del 32 al 34, donde menciona que algunos de los destinatarios originales, ellos habían sido perseguidos por su fe. Al haber puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, les rechazaron, les maltrataron, algunos les pusieron en prisión, sufrieron. Y entonces, teniendo esa experiencia, sabiendo qué es ser perseguidos por la fe, pues deben de ayudar a aquellos que están siendo perseguidos por su fe. Deben de estar dispuestos a ayudar a aquellos que están en situaciones difíciles porque están en la cárcel por su fe o están siendo maltratados. Incluso también nos dice aquí Hebreos 13, versículo 23, que Timoteo acababa de salir y ser puesto en libertad. Nos dice Hebreos 13, 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Eso es Hebreos 13, versículo 23. Entonces, seguramente hay muchos otros creyentes que están encarcelados por su fe y necesitan ánimo, necesitan los recursos necesarios, recursos básicos. Porque en los tiempos de Roma había prisiones públicas, pero también había prisiones privadas. Y una persona podía ser encarcelada durante el periodo de juicio para que las autoridades pudieran investigar los hechos, o también los sentenciados eran encarcelados hasta cumplir su condena. Pero aquí está destacando personas que son presos por su fe. Y otra cosa que hay que entender
es que las prisiones comúnmente no daban suficiente para las necesidades de los prisioneros. Entonces, comúnmente los prisioneros dependían del apoyo de sus familiares y de sus amigos para sus provisiones básicas, como comida y ropa. Por ello es tan necesario recordar a los presos, como si estuvierais con ellos. ¿Por qué menciona esa frase, como si estuvierais presos con ellos? Porque el nivel de compasión es diferente cuando te pones en el lugar de la persona que está sufriendo. Por eso, aunque los destinatarios originales no están en la cárcel con ellos en ese momento, deben de recordar a los creyentes que están en prisión como si fueran ellos mismos. Porque cuando tú estás en prisión, tú sabes tus necesidades, tú sabes que tienes hambre, que tienes frío, que necesitas ropa, o lo que sea que necesites, ¿no? Tú sabes lo que necesitas y por ello aquellos que están fuera deben de estar pendientes, quizás preguntar, oye, ¿tienes alguna necesidad? O simplemente sabiendo las necesidades que hay, pues ir proveyendo para esas necesidades. Y por ello nos dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos, mostrando ese amor fraternal, esa unión con los hermanos en Cristo. Y es que los creyentes deben de imaginarse cómo sería estar en prisión con sus hermanos por causa de Cristo y cubrir sus necesidades. Y ayudarles y orar por ellos, ¿no? Hoy en día hay personas que están sufriendo por causa del Evangelio. Algunas están encarceladas, algunas están sufriendo maltratos, como aquí también nos menciona, de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, aquí destacando personas que están sufriendo por la fe y debemos de ponernos en lugar de esas personas que están siendo maltratadas, que están sufriendo por la fe. Ahora, este segundo grupo, cuando menciona a los maltratados, sí, incluye a los presos, porque los presos están siendo maltratados, pero abarca un grupo más amplio. O sea, incluye todos los creyentes que sufren toda clase de maltrato por su fe. Y esa frase, cuando dice, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo, esa frase, estáis en el cuerpo, está hablando del cuerpo físico del creyente, ¿vale? Está hablando de que el creyente es un humano. Y al igual que has sufrido en el pasado, al igual que conoces las necesidades que tiene un cuerpo físico y el dolor que sufre, etcétera, pues entonces entiendes lo que es el sufrimiento. Y por ello, sabiendo que tú estás en un cuerpo humano, que ellos están en un cuerpo humano, que están sufriendo, pues por ello entendemos el dolor corporal. Esas experiencias que tenemos en este cuerpo nos ayudan a mostrar compasión. Por ello, hay que mostrar compasión para aquellos que están sufriendo, sean que están en la cárcel o estén siendo maltratados, pero debemos de ponernos en su lugar. Debemos de ponernos sus zapatos, ¿no? Por decirlo de esa manera, y dar unos pasos en esos zapatos para poder entender su sufrimiento y poder orar por ellos, poder ayudarles de la manera que podamos. Y es que el amor es un distintivo del seguidor de Jesús. Porque aquí nos exhorta a permanecer en ese amor fraternal y demostrar ese amor. ¿Cómo? Con la hospitalidad. Pero también acordándonos de los presos y acordándonos de los maltratados y poniéndonos en su lugar. Es que el amor es un distintivo del seguidor de Jesús. Permanece en amor. Sé hospitalario y cuida de los que sufren. Vamos a terminar en oración.